Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de Rusia. Rusia es un país de Asia y Europa Oriental. Su capital es la ciudad de Moscú. Tiene una población de 145 millones de personas según el Banco Mundial. La Federación Rusa es un país bicontinental que atraviesa Asia y Europa. Es el país más extenso del mundo. La Federación Rusa cuenta con una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente a la novena parte de la Tierra del planeta. Ocupa toda Asia del norte y alrededor del 40% de Europa Oriental. Rusia es el país que limita con el mayor número de países, 16 en total, y además es el que tiene las fronteras más extensas. La Federación Rusa cuenta con un total de 85 provincias o sujetos federales. Hay 22 repúblicas con su propia constitución dentro de la Federación, si se incluye a Crimea. 46 regiones, conocidas en ruso como Oblast, 9 krais, territorios, 4 distritos autónomos, una región autónoma, la región autónoma judía, y 3 ciudades federales, Moscú, San Petersburgo y Sebastopol. Su forma de gobierno es la república semipresidencialista. Según la Constitución de 1993, Rusia es una federación donde el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. El ruso es el idioma oficial. El idioma ruso tiene una gran importancia regional, particularmente en las ex repúblicas soviéticas, y es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU. Rusia tiene el tercer presupuesto militar más grande del mundo. Es uno de los 5 países con armas nucleares y posee el mayor arsenal de armas de destrucción masiva del mundo. Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, miembro del G20, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y de la Organización de Cooperación de Shanghái, y tiene mucha influencia en los países que fueron repúblicas soviéticas y en los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes, CEI. El primer estado de los eslavos, la Rus de Kiev, surgió en el siglo IX y es considerado como el nacimiento de Rusia. En el año 988, la Rus de Kiev adoptó el cristianismo ortodoxo y comienza a ser una síntesis de las culturas bizantinas y eslava, que definiría con el tiempo la nacionalidad rusa. Tiempo después, la Rus de Kiev se desintegró en muchos pequeños estados feudales, donde el más poderoso fue el Principado de Moscú, que se convertiría con el tiempo en la fuerza principal en el proceso de reunificación rusa y la lucha por la independencia contra los mongoles. Moscú reunificó gradualmente los principados rusos y comenzó a dominar en el legado cultural y político de la Rus de Kiev. En el siglo XVIII, Rusia, con el poder de los zares, se expandió mediante la conquista, hasta convertirse en el tercer imperio más grande de la historia, extendiéndose desde Polonia hasta Alaska. En el año 1922 se consolida en Rusia la Revolución Rusa. La nación pasaría a ser una
Unión de Repúblicas Socialistas, la famosa Unión Soviética, hasta su disolución en noviembre de 1991, que se establece la actual Federación Rusa. La mayor parte de la geografía rusa consiste en llanuras enormes, tanto en la parte europea como en la parte asiática, como por ejemplo la llanura de Siberia. La región de Siberia ocupa más de la mitad de toda la superficie de Rusia, pero cerca de un tercio de los rusos viven allí, y su densidad poblacional es de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Rusia tiene cadenas montañosas a lo largo de la frontera del sur, como el Cáucaso y el Altai, y en la parte este, como la cordillera Verjoyansk, y volcanes sobre la península Kamchatka. En la región central se encuentran los montes Urales, el monte Elbrus en las montañas del Cáucaso es el pico más elevado de Rusia y de Europa, con una altura de 5.642 metros, y es junto con los montes Urales la frontera aceptada entre Asia y Europa. Los ríos principales de Rusia son el Volga, el Don, el Kama, el Dnieper, el Ob y el Irtysh. Los lagos principales incluyen el lago Baikal, el lago Ládoga y el lago Onega. El lago Baikal es el más profundo del mundo y posee el 20% de toda el agua dulce del planeta. En Rusia existen 11 zonas horarias y una gran variedad de climas. Sin embargo, en líneas generales se considera que predomina el clima continental. La zona del Cáucaso posee un clima templado. En Siberia, los veranos son calurosos, con temperaturas de hasta 30 grados Celsius y muy húmedos, mientras que los inviernos son muy fríos, con récords mundiales de temperaturas frías. Las precipitaciones son bajas, aunque suele caer mucha nieve. Rusia tiene una población de 145 millones de personas y una tasa de natalidad de 1,76 hijos por mujer, según el Banco Mundial. Rusia es de los pocos países del mundo cuya población viene disminuyendo año tras año, lo que ha encendido la alarma de su gobierno. La Duma de Rusia ha aprobado en 2020 conceder un subsidio de hasta 600.000 rublos, algo así como $9.000, a las familias que tengan hijos, en un intento de hacer frente al descenso de la natalidad. Además, se estima que hay unos 10 millones de inmigrantes ilegales de las antiguas repúblicas soviéticas en Rusia. Rusia es una sociedad multiétnica, donde conviven 160 grupos étnicos y pueblos indígenas distintos. La densidad de población de Rusia es muy baja. La densidad es mayor en la parte europea de Rusia, cerca de los montes Urales, y en el suroeste de Siberia, y muy baja en el resto del país. Rusia es la octava economía del mundo. Su moneda es el rublo ruso. El principal socio comercial es China, al que destina el mayor número de sus exportaciones e importaciones. Sacando a China, las principales exportaciones de Rusia van a los Países Bajos, Alemania y Turquía, mientras que importa de Alemania, Estados Unidos e Italia. Rusia posee las octavas mayores reservas de petróleo, las mayores reservas de gas natural del mundo y las segundas mayores reservas de carbón. Es el primer exportador de gas natural y el segundo de petróleo, gas, metales y madera.
que constituyen cerca de la totalidad de las exportaciones de Rusia. El desarrollo económico del país es irregular geográficamente. La región de Moscú contribuye en cantidades desproporcionadas al PBI ruso. Tanto es así que Moscú es la ciudad con más multimillonarios del mundo, y gran parte de Rusia, especialmente las comunidades rurales en Siberia, se encuentran muy relegadas económicamente, y Rusia integra el grupo BRICS de potencias emergentes. Según el Pew Forum, el cristianismo ortodoxo es la religión mayoritaria. El número de ateos y no creyentes está en torno al 15% de la población, aunque en los tiempos de la Unión Soviética llegó a más de la mitad de la población. El Islam es la segunda religión con más adherentes, con alrededor del 10%. El budismo, de tipo tibetano o lamaísmo, es mayoritario en algunas regiones en el sur de Rusia. En zonas rurales de Siberia y Chukotka se practican cultos sincretistas del budismo y el cristianismo. Además, Rusia es el sexto país con mayor cantidad de judíos, después de Israel, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia. El ajedrez podría ser considerado el deporte nacional. Rusia tiene el honor de tener el mayor número de campeones mundiales, como por ejemplo Garry Kasparov y Anatoly Karpov. Los deportes de invierno tienen la mayor popularidad en Rusia. El patinaje sobre hielo y el hockey sobre hielo son muy populares. La selección rusa de hockey sobre hielo ganó el mundial en el 2008. Desde la desaparición de la Unión Soviética, el fútbol ha ganado popularidad. Rusia fue la sede de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2014 en la ciudad de Sochi. En fútbol, Rusia organizó la Copa Mundial de Fútbol en el año 2018. El arte ruso es muy influyente en Asia. Los conservatorios rusos impulsaron a renombrados solistas, y la producción de cine ruso se destacó a partir de la Revolución de 1917. La bebida más famosa de Rusia es el vodka, aunque la más consumida es el té. El samovar, un hervidor de agua que se usaba antiguamente, es un ícono para tomar té. Los rusos son los cuartos mayores consumidores del mundo de alcohol, detrás de Bielorrusia, Moldavia y Lituania, todas ex repúblicas soviéticas. Se calcula que 1 de cada 5 muertes de hombres en Rusia está relacionada con el alcohol. El famoso videojuego Tetris fue inventado por el informático soviético Alexei Pashchitnov en 1984. El tren transiberiano conecta Moscú con Vladivostok, en el lejano oriente del país. Con 9.200 kilómetros, es la línea ferroviaria más larga del mundo, atravesando 8 zonas horarias y unos 7 días de viaje para completarla. Rusia fue el primer país en lanzar un satélite al espacio, el Sputnik, en 1957. Además, el astronauta ruso Yuri Gagarin fue el primer humano en ir al espacio en 1961. El país tiene más graduados en educación universitaria que cualquier otro país europeo. Los rusos son personas muy supersticiosas. Por ejemplo, según una vieja superstición, en Rusia solo hay que entregar una cantidad de flores pares en los funerales. Esto es todo por hoy. Dale like a este video y compártelo.
Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chau.